Aristóteles, 384 al 322 a.C. 1. Aristóteles, hijo de Nicómaco y de Péstide, era de Estagira. Nicómaco descendía de Nicómaco, hijo de Macaón, el hijo de Asclepio, según dice Hermipo en su Acerca de Aristóteles. Y vivía junto a Amintas, el rey de Macedonia, en condición de médico y de amigo. Aristóteles fue el más auténtico de los discípulos de Platón. Era de habla balbuciente, como dice Timoteo de Atenas en sus sobrevidas. Además era de piernas delgadas, dicen, y de ojos pequeños, y llevaba un distinguido atuendo y anillos y un elegante corte de pelo. Tuvo un hijo, Nicómaco, de su concubina Erpílide, según refiere Taimeo. 2. Se separó de Platón mientras éste aún vivía. Por eso dicen que comentó aquel: Aristóteles da coces contra mí, como los potrillos recién nacidos contra su madre. Dice Hermipo en sus vidas que estando él de embajador en representación de Atenas en la corte de Filipo fue designado escolarca en la Academia Genócrates. En cuanto él regresó y vio que la escuela estaba dirigida por otro, eligió el paseo que hay en el liceo para filosofar en compañía de sus discípulos dando vueltas hasta la hora de las unciones de los atletas. Por eso fue llamado peripatético. Sin embargo, otros dicen que fue porque acompañaba a Alejandro, que se recobraba dando paseos tras una enfermedad y charlaba con él. 3. Cuando sus discípulos se hicieron más numerosos, entonces se decidió a sentarse, diciendo: sería vergonzoso callar y dejar hablar a Genócrates. También acostumbraba a ejercitar a sus discípulos en torno a una tesis, adiestrándolos también retóricamente. Más tarde marchó junto a Hermias, el eunuco, que era tirano de Atarneo. Los unos dicen que fue su amante, los otros que emparentó con él al darle como esposa a su hija o su sobrina, como refiere Demetrio de Magnesia en sus libros sobre poetas y escritores del mismo nombre. Él mismo dice que Hermias había sido esclavo de Eubulo, que era vitinio por su nacimiento y que había matado a su dueño. Aristipo en el libro primero de su Sobre la Molicie de antaño dice que Aristóteles se enamoró de la concubina de Hermias, 4. Y que, con el consentimiento de éste, se casó con ella y, lleno de contento, hacía sacrificios en honor de su mujercita como los atenienses en honor de Deméter Eleusinia. Escribió un peán en honor de Hermias, que está recogido más adelante. Posteriormente estuvo en Macedonia en la corte de Filipo y recibió como discípulo al hijo de este, a Alejandro, y le rogó que restaurara a su patria que había sido destruida por Filipo, y lo consiguió. Y estableció leyes para sus habitantes. Y también fijó leyes en su escuela, a imitación de Genócrates, de modo que cada 10 días se nombrara un director. Y junto a Alejandro, se marchó hacia Atenas, tras recomendarle a su pariente Calistenes de Olinto. 5. Este le hablaba con excesiva franqueza al rey y no le obedecía, de modo que cuentan que él le amonestó citando el verso: de breve vida me serás, hijo, por las cosas que dices. Y así fue en efecto. Porque considerado sospechoso de haber conspirado junto con Hermolao contra Alejandro fue apresado en una jaula de hierro, enfermando de piojos y de suciedad. Y al final fue arrojado a un león, y así murió. Con que Aristóteles regresó a Atenas y allí dirigió su escuela durante 13 años, y luego se retiró a Cálcide, al presentar una acusación de impiedad contra el Eurimedonte el Hierofante, o bien de Mofillo, según dice Favorino en su Historia Miscelánea, después de haber compuesto el himno ya aludido a Hermias, 6. Y además el epigrama siguiente para su estatua en Delfos. A este, impíamente, violando ya santa ley de los dioses, lo asesinó el rey de los persas portadores de arco. No fue a las claras con la lanza en combate sangriento sino utilizando su confianza en un individuo traidor. Allí, en Cálcide, murió, bebiendo acónito, según cuenta Eumelo en el libro quinto de sus historias, habiendo vivido 70 años. Este mismo cuenta que lo presentaron a Platón cuando tenía 30 años, pero está equivocado. Pues vivió 63 años, y estuvo al lado de Platón a los 17. El himno en cuestión es el siguiente: 7. Virtud que múltiples esfuerzos procuras al género humano, la más hermosa conquista de una vida, en pos de tu belleza, oh Virgen, es en Grecia un destino envidiable morir y soportar feroces, incesantes pesares. Tal es el fruto que ofreces al espíritu. Un don inmortal, más precioso que el oro. Y que los padres y que el aura suave del sueño. Por ti el divino Heracles y los hijos de Leda a muchos se arriesgaron proclamando en sus hechos tu poder de atracción.
8. Por sus anhelos hacia ti Aquiles y Allante. Bajaron a las moradas de Hades. Y por perseguir tu belleza el vástago del amistoso Atarneo se vio despojado de los rayos del sol. Por eso, pues, será motivo de cantos por sus hechos, y las musas lo elevarán a inmortal, las hijas de Mnemosine, que ensalzan el respeto a Zeus hospitalario y honran la recompensa de la firme amistad. 4. Tenemos también sobre él unos versos nuestros que dicen así. Eurimedonte, que era sacerdote de la mistérica Deméter, intentó una vez acusar de impiedad a Aristóteles. Pero él se escapó bebiendo el acónito. Sin violencias, por tanto, así venció los ataques de delatores injustos. 9. Dice Favorino en su Historia Miscelánea que él fue el primero en escribir un discurso forense en su propia defensa para este juicio, y que decía que en Atenas una pera madura tras otra y un higo tras otro higo. 6. Refiere Apolodoro en su cronología que nació en el año primero de la Olimpiada 99. Se reunió con Platón y trató con él durante 20 años, permaneciendo como discípulo desde los 17. Luego marchó a Mitilene, en el arcontado de Eubulo, en el cuarto año de la Olimpiada 108 al morir Platón en el primer año del arcontado de Teófilo 9, se marchó junto a Hermias y allí permaneció 3 años. 10. En el arcontado de Pitódoto llegó a la corte de Filipo, el segundo año de la Olimpiada 109, cuando Alejandro tenía ya 15 años. A Atenas regresó el segundo año de la Olimpiada 111 y mantuvo su escuela en el Liceo 13 años, luego marchó a Cálcide, en el tercer año de la Olimpiada 114, y murió a los 63 años de enfermedad, en el mismo año en que Demóstenes murió en Calaures, en el arcontado de Filocles. Se cuenta que con la presentación de Calístenes a Alejandro se atrajo la irritación del rey, y que éste, por afligirle, enalteció a Anaxímenes, y envió regalos a Genócrates. 11. Se mofó de él en un epigrama Teócrito de Quíos, según dice Ambrión en su libro sobre Teócrito. Que dice así. Al eunuco Hermias, que fue esclavo de Eubulo, un monumento vacío le erigió Aristóteles de mente vacía, que por la natural intemperancia de su estómago prefirió habitar, en lugar de la academia, el estuario del Bórboro. Por otro lado también lo atacó Timón, diciendo. Ni de Aristóteles la futilidad penosa. Y esa es la vida del filósofo. Nosotros hemos dado además con el testamento suyo, que está en estos términos. Que todo vaya bien. Pero si algo ocurriera, las disposiciones últimas de Aristóteles son estas. De todo y por siempre sea ejecutor Antípatro. 12. Hasta que pueda hacerse cargo Nicanor, que se cuiden Aristómenes, Timarco, Hiparco, Dioteles y Teofrasto, si éste está dispuesto y se lo permiten sus cosas, tanto de los niños y de Erpílide como de los legados. Y cuando le llegue la madurez a la muchacha, sea entregada en matrimonio a Nicanor. Pero si le ocurriera algo, lo que ojalá no suceda ni acontezca, antes del matrimonio o después de haberse casado, no teniendo niños, que Nicanor sea dueño de disponer tanto acerca de mi hijo como de los demás bienes y los administre de modo digno de él y de nosotros. Que se cuide como tutor Nicanor tanto de la niña como del niño Nicómaco, como le parezca acerca de sus cosas, como si fuera su padre y hermano. En caso de que le ocurriera algo a Nicanor, lo que no suceda, o antes de desposar a la muchacha o después de desposarla, no teniendo hijos, si él da su testamento, que sus disposiciones sean válidas. 13. Si Teofrasto quiere quedarse con la muchacha, que sea como con Nicanor. En otro caso, que los ejecutores, consultándolo con Antípatro tanto sobre la niña como sobre el niño, administren las cosas como les parezca que es mejor. Que los ejecutores y Nicandro se cuiden, acordándose de mí, también de Erpílide, que fue tan buena conmigo, en todos los aspectos y especialmente si quiere tomar marido, que lo reciba no indigno de nosotros. Que se le dé, además de lo ya dado antes, un talento de plata de los dejados en herencia y 3 criadas, las que elija, y la doncella que tiene y un esclavo, Pirreo. 14. Y si quiere vivir en Cálcide, la casa para los huéspedes, junto al jardín, y si prefiere en esta gira, la casa de mi familia paterna. Cualquiera de estas que elija, que los cuidadores se la amueblen con lo que les parezca que está bien tanto a ellos como a Erpílide, de modo conveniente. Que se cuide también Nicanor del niño Mirmex, para que sea devuelto a los suyos junto con los bienes que recibimos de él. Que Ambrácide quede libre y que le den, cuando se case mi hija, 500 dracmas y la doncella que ella tiene. Que le den también a Tale,
además de la doncella que ahora tiene, la que fue comprada, 1000 dracmas y una criada. 15. Y a Simón, aparte del dinero ya entregado a él para la compra de otro esclavo, o que se le compre un esclavo o se le dé dinero para ello. Que, en cuanto se case mi hija, queden libres Ticón, y Filón y Olimpio y su hijo. No vender a ninguno de los esclavos que estuvieron a mi servicio, sino servirse de ellos. Y cuando lleguen a la edad propia, dejarlos ir libres, a su antojo. Que los ejecutores se cuiden también de las estatuas encargadas a Grilión, a fin de que una vez concluidas se erijan, la de Nicanor y la de Proxeno, que había pensado regalarle, y la de la madre de Nicanor. Y la de Arimnesto, que ya está hecha, que se coloque donde quede como recuerdo de él, puesto que murió sin hijos. 16. Y también la de nuestra madre sea dedicada a Deméter en Nemea o donde parezca mejor. Cuando construyan mi sepulcro, que transporten y depositen allí los huesos de Pitíade, como ella había ordenado. Y que, para celebrar el regreso sano y salvo de Nicanor, de acuerdo con el voto que hicimos por él, que se dediquen estatuas de piedra de 4 pies de alto a Zeus Salvador y a Atenea Salvadora en esta gira. Este es el tenor de las disposiciones de su testamento. Se dice que se encontraron muchas bandejas de bronce suyas. Y Licón dice que se banaba en un barreño de aceite caliente y que vendía el aceite. Algunos cuentan también que se colocaba una bolsita de aceite caliente sobre el estómago. Y cuando se acostaba, se ponía una bola de bronce en la mano, extendida sobre una vasija de cobre, para que, al caer la bola en el caldero, lo despertara con el ruido. 17. Se le atribuyen además excelentes sentencias como las siguientes. Preguntado sobre qué ganancias sacan los mentirosos, contestó, que cuando dicen la verdad no son creídos. Al serle reprochado en cierta ocasión que había dado limosna a una mala persona, dijo, me compadecí del hombre, no de su carácter. Acostumbraba a decir repetidamente ante sus amigos y contertulios, dondequiera que estuviera en sus charlas, que, así como la visión recibe la luz del espacio en torno, así el alma de los conocimientos científicos. Muchas veces, incluso disertando, decía que los atenienses habían descubierto el trigo y las leyes. Pero que se servían del trigo, y de las leyes no. 18. De la educación decía que las raíces son amargas, pero dulce el fruto. Al ser preguntado qué envejece pronto, respondió, la gratitud. Le preguntaron qué es la esperanza y dijo, sueño del despierto. Ofreciéndole Diógenes un higo seco, advirtió que, si no lo aceptaba, le daría oportunidad para el chiste que tenía preparado, y lo tomó y dijo que Diógenes había perdido el higo y el chiste. Otra vez que se lo ofrecía, lo aceptó y tirándolo al aire, como hacen los niños, dijo, grandes Diógenes, y se lo devolvió. Decía que la educación necesitaba de 3 cosas, aptitud natural, estudio y ejercicio. Al oír que uno estaba injuriándolo, dijo, que me azote mientras estoy lejos. Decía que la belleza es una recomendación mayor que ninguna carta de presentación. 19. Pero otros dicen que fue Diógenes quien la definió así, mientras que él dijo que la bella forma era un regalo de la divinidad. Sócrates la definió como una tiranía de breve duración, Platón, un privilegio de la naturaleza, Teofrasto, un silencioso engaño, Teócrito, bisutería de marfil, Carneades, un reino sin guardias. Siendo preguntado en qué difieren los educados de los ineducados, contestó, en tanto como los vivos de los muertos. Decía que la educación era un ornato en la prosperidad, y un refugio en la adversidad. Decía que los educadores eran más dignos de honra que los padres que solo engendraron a sus hijos, pues los unos daban solo el vivir, y los otros el vivir bien. A uno que se ufanaba de ser de una gran ciudad, le dijo, no hay que mirar eso, sino quién es digno de una gran patria. 20. Preguntado qué es un amigo, contestó, una sola alma que habita en 2 cuerpos a la vez. De los hombres decía que unos ahorran como si fueran a vivir eternamente, y los otros dilapidan como si fueran a morirse al instante. Al que le preguntaba que por qué con los hermosos conversamos largamente, le dijo, de un ciego es digna la pregunta. Como le preguntaran qué había obtenido de la filosofía, dijo, el hacer espontáneamente lo que otros hacen por miedo a las leyes. Preguntado que cómo progresan los discípulos, contestó, siempre que persiguen a sus precursores sin aguardar a los que vienen detrás. A un pesado que le hablaba, y que, después de haberlo abrumado con el tropel de sus palabras,
le preguntó, ¿no te he dado la lata? Le contestó, no, por Zeus, porque no te prestaba atención. 21. Al que le reprochaba que había dado una limosna a un tipo que no era bueno, ya que la historia se refiere también de este Modo, le dijo, se la di no al hombre, sino a la humanidad. Preguntado cómo debemos comportarnos con nuestros amigos, dijo, cómo desearíamos que ellos se comportaran con nosotros. De la justicia decía que era la virtud del alma consistente en distribuir según el mérito. Decía que la cultura es el mejor equipaje para la vejez. Relata Favorriño en el segundo libro de sus recuerdos que una y otra vez repetía, quien tiene amigos, no tiene amigo. Que también se encuentra en el libro séptimo de sus éticas. Y eso es lo que se le atribuye. Compuso muchísimos libros. Me ha parecido oportuno dar el catálogo por la excelencia de su persona en todo tipo de tratados. 22. Sobre la justicia, 4 libros. Sobre los poetas, 3 libros. Sobre la filosofía, 3 libros. Sobre el político, 2 libros. Sobre la retórica o grilo, 1. Nerinto, 1. Sofista, 1. Menexeno, 1. Sobre el amor, 1. Banquete, 1. Sobre la riqueza, 1. Exhortación a la filosofía, protréptico, 1. Sobre el alma, 1. Sobre la plegaria, 1. Sobre la nobleza de nacimiento, 1. Sobre el placer, 1. Alejandro o sobre las colonias, 1. Sobre la monarquía, 1. Sobre la educación, 1. Sobre el bien, 3. Extractos de la República, 2. Sobre administración doméstica, 1. Sobre amistad, 1. Sobre el padecer o estar afectado, 1. Sobre las ciencias, 1. Cuestiones erísticas, 2. Soluciones a las disputas erísticas, 4. Distinciones sofísticas, 4. Sobre opuestos, 1. Sobre géneros y especies, 1. Sobre atributos propios, 1. 23. Notas para argumentaciones rápidas, 3. Propuestas acerca de la virtud, 2. Objeciones, 1. Sobre en cuántos sentidos usamos los términos, 1. Sobre las pasiones o sobre la cólera, 1. Ética, 5. Sobre los elementos, 3. Sobre la ciencia, 1. Sobre el fundamento, 1. Divisiones, 17 libros. Sobre la división, 1. Sobre pregunta y respuesta, 2. Sobre el movimiento, 1. Proposiciones, 1. Proposiciones de controversia, 1. Silogismos, 1. Primeros analíticos, 8. Segundos analíticos mayores, 2. Sobre problemas, 1. Cuestiones de método, 8. Sobre lo mejor, 1. Sobre la idea, 1. Definiciones antepuestas a los tópicos, 7. Silogismos, 2. 24. Del silogismo y definiciones, 1. Acerca de lo elegible y lo accidental, 1. Lo previo a los tópicos, 1. Tópicos ante las definiciones, 2. Afecciones, 1. Sobre la división, 1. Sobre lo matemático, 1. Definiciones, 13 libros. Refutaciones, 2. Sobre el placer, 1. Proposiciones, 1. Sobre la voluntad, 1. Sobre lo bello, 1. Tesis para refutación, 25. Tesis sobre el amor, 4. Tesis sobre la amistad, 2. Tesis sobre el alma, 1. Cuestiones de política, 2. Lecturas políticas como las de Teofrasto, 8. Sobre las acciones justas, 2. Compendio de artes, 2. Del arte retórica, 2. Arte, manual, 1. Otro compendio de artes, 2. Sobre el método, 1. Compendio del arte de Teodectes, 1. Tratado sobre el arte poética, 2. Entimemas retóricos, 1. Sobre el tamaño, 1. División de los entimemas,
1. Sobre la dicción, 2. Sobre el consejo en común, 1. 25. Un compendio, 2. Sobre la naturaleza, 3. Física, 1. Sobre la filosofía de Arquitas, 3. Sobre Espeusipo y Genócrates, 1. Temas del Timeo y de Arquitas, 1. Contra los asertos de Meliso, 1. Contra la doctrina de Alcmeón, 1. Contra los pitagóricos, 1. Contra la doctrina de Gorgias, 1. Contra la doctrina de Genóyanes, 1. Contra la doctrina de Zenón, 1. Sobre los pitagóricos, 1. Sobre los animales, 9 libros. De anatomía, 8 libros. Selección de disecciones anatómicas, 1. Sobre los animales compuestos, 1. Sobre los animales míticos, 1. Sobre la esterilidad, 1. Sobre las plantas, 2. Fisognómico, 1. De medicina, 2. Sobre la unidad, 1. 26. Signos de tormenta, 1. De astronomía, 1. De óptica, 1. Sobre el movimiento, 1. Sobre la música, 1. De la memoria, 1. De problemas homéricos, 6 libros. Poética, 1. Problemas de física en orden alfabético, 38 libros. Problemas teóricos, 2. De la educación general, 2. Mecánica, 1. Problemas sacados de las obras de Demócrito, 2. Sobre la piedra imán, 1. Analogías, 1. Notas sueltas, 12. Problemas tratados según género, 14. Controversias judiciarias, 1. Vencedores en Olimpia, 1. Vencedores píticos, 1. Sobre la música, 1. Sobre Delfos, 1. Crítica a la lista de vencedores píticos, 1. Victorias dionisíacas, 1. Sobre las tragedias, 1. Didascalias, 1. Refranes, 1. Leyes para banquetes comunitarios, 1. Leyes, 4. Categorías, 1. Sobre la interpretación, 1. 27. Constituciones de 158 ciudades, generales y particulares, democráticas, oligárquicas, aristocráticas y tiránicas. Cartas a Filipo. Cartas de Selimbrio. Cartas a Alejandro, 4. A Antípatro, 9. A Mentor, 1. A Aristón, 1. A Olimpíade, 1. A Hefestión, 1. A Temistágoras, 1. A Filoxeno, 1. A Demócrito, 1. Versos hexamétricos que comienzan. Dios santo, el más venerado, que hiere de lejos. Elegías, cuyo comienzo es. Hija de una madre de bellos retoños. En total, son 445.270 líneas. 28. Todos estos son los libros que él compuso. En ellos intenta exponer lo siguiente. Que el contenido de la filosofía es doble, hay una filosofía práctica y otra teorética. Y la práctica incluye la ética y la política, en la que están contenidos los asuntos acerca de la administración de la ciudad y de la casa. La teorética abarca la física y la lógica, si bien la lógica no constituye un todo independiente, sino que está elaborada como un instrumento, órganon, respecto del conjunto. Atribuyéndole un doble objetivo, lo definió claramente como lo verosímil y lo verdadero. Para cada uno de estos le adjudicó dos facultades, la dialéctica y la retórica orientadas a lo verosímil, y la analítica y la filosofía para lo verdadero, sin omitir nada ni de lo que respecta a la invención ni de lo que respecta al juicio, ni tampoco de lo que se refiere al uso. 29. En efecto, con vistas a la invención ofreció en los tópicos y en los metódicos un montón de proposiciones, de las que es fácil servirse para la solución de los problemas de argumentación lógica. Para el juicio elaboró los primeros y segundos analíticos. Pues a través de los primeros se juzgan las premisas, y mediante los segundos se verifica el proceso de argumentación. Para el uso están los preceptos sobre controversias, y los que tratan de preguntas y respuestas, y los de refutaciones sofísticas,
y los de los silogismos, y los semejantes a estos. Como criterio de verdad de las percepciones en el campo de la representación estableció la sensación, y en el terreno de la ética y de los asuntos que afectan a la ciudad, la familia y las leyes, la razón. 30. Como fin único, de la vida humana, estableció el ejercicio de la virtud en una vida completa. Dijo que la felicidad era la conjunción de tres bienes, los del alma, a los que califica como principales por su poder, en segundo lugar los del cuerpo, salud, vigor, belleza y los parecidos, y en tercer lugar, de los externos, como riqueza, nacimiento noble, buena reputación y otros por el estilo. La virtud no es suficiente para la felicidad. Pues necesita de los bienes del cuerpo y de los externos, de modo que será infeliz el sabio si vive entre penalidades y en la pobreza y en condiciones semejantes. Sin embargo, el vicio es suficiente para la infelicidad, incluso si se dan en extremo junto a él los bienes externos y los del cuerpo. 31. Afirmaba que las virtudes no están en mutua conexión. ¿Por qué puede suceder que un hombre sea sensato e igualmente justo, siendo intemperante y apasionado en exceso? Decía que el sabio no estaba exento de pasiones, pero era moderado en sus pasiones. Definía la amistad como igualdad de afecto recíproco. Distinguía la amistad entre parientes, entre amantes y entre huéspedes. Y que existía el amor, no solo hacia la unión corporal, sino también hacia la filosofía. Y que el sabio se enamorará, y participará en la vida política, y se casará, y vivirá en la corte de un rey. Siendo tres los tipos de vida, teorética, contemplativa, práctica, activa, y hedónica, consagrada al placer, consideraba superior la contemplativa. Consideraba provechosa la cultura general para la conquista de la virtud. 32. En el campo de los hechos naturales superó a todos en la definición de las causas, de modo que presentaba las causas para explicar incluso los mínimos fenómenos. Por eso redactó no pocos libros de apuntes relativos a causas físicas. En cuanto a la divinidad, sostenía que era incorpórea, como también lo había sostenido Platón, que su providencia se extendía hasta a los cuerpos celestes y que era inmóvil. Y que los sucesos de la tierra estaban administrados por la simpatía con los cuerpos celestes. Además de los 4 elementos admitía un quinto, del que están compuestos los entes del éter. Y su movimiento es diferente, ya que se mueve circularmente. También el alma es incorpórea, siendo la entelequia primera del cuerpo, como conjunto natural y orgánico dotado en potencia de vida. 33. Llama entelequia a lo que es una forma, eidos, incorpórea. Esta es de dos clases, según él. La una es en potencia, como el Hermes en la cera, que tiene capacidad de recibir las impresiones de su imagen, y la estatua en el bronce. Y la otra, en acto, se llama a la entelequia del Hermes ya realizado o a la de la estatua. Es de un cuerpo natural, ya que de los cuerpos los unos son artificiales, como los realizados por los artesanos, así una torre o un barco. Y otros son producto de la naturaleza, como las plantas y los cuerpos de los animales. Y lo califica de orgánico, es decir, de organizado con un cierto fin, como la vista está para ver y el oído para escuchar. Dotado en potencia de vida, es decir, en sí mismo. 34. Lo de, en potencia, se dice en dos sentidos, o bien en hábito, o bien en acto. En acto, por ejemplo, como se dice que el despierto tiene alma. En hábito, como la tiene el durmiente. Para que también éste quedara incluido, le añadió lo de, en potencia. Muchas otras cosas precisó sobre multitud de temas, que sería largo enumerar. Así que en conjunto fue laboriosísimo y extraordinario en su invención, como resulta evidente de la lista de obras antes transcritas, cuyo número de libros llega cerca de los 400, y eso solo los indiscutibles, porque además se le atribuyen otros escritos y muchas sentencias, oportunas expresiones no recogidas por escrito. 35. Hubo 8 Aristóteles. El primero es este de ahora. El segundo, un político de Atenas, al que se le atribuyen discursos del foro con cierta gracia. El tercero, uno que trabajó sobre la litada. El cuarto, un orador siciliano, que escribió una réplica al panegírico de Isócrates. El quinto, un alumno del socrático Esquines, que recibió el apodo de Mito. El sexto, uno de Cirene, que escribió de poesía. El séptimo, un educador de niños,
al que menciona Aristóxeno en su Vida de Platón. El octavo, un oscuro gramático, del que se conserva su manual sobre la redundancia. Del Estagirita hubo muchos discípulos, pero el que más destacó fue Teofrasto, sobre el que ahora hemos de tratar.